su esposa Eva Braun, y es que bueno, estaban tan cerca ya los rusos de entrar al búnker de Hitler que resolvió acabar con su vida. Todo esto estaba además en el marco de una conflagración bélica de dimensiones mundiales. Ahora, ¿qué pasó realmente ese día? ¿Realmente se quitó la vida Adolfo Hitler hace 75 años o pudo escapar, pudo huir? Algunos hablan de que se habría ido a Argentina, a Uruguay, otros hablan de haber escapado a través de un submarino hacia la Antártida y tener allí un búnker durante varios años. El hecho es que todos estos 75 años han dado pie para una gran el desarrollo de una serie de leyendas y teorías conspirativas. Una de las informaciones más que se mantuvo muy en secreto fue qué pasó con el cadáver de Hitler. Muchos dicen que los rusos se lo llevaron, los soviéticos en aquel momento, se lo llevaron a Moscú y lo tuvieron allí guardado durante muchos años. Precisamente pues para hablar acerca de este tema, de ese hecho histórico y de todas las teorías que se han tejido en torno a la muerte de Adolfo Hitler, tenemos en línea telefónica, en contacto telefónico, al profesor Rafael Punceles. Él es profesor de Historia de la Universidad Monte Ávila. Le damos la bienvenida a Albany Lozada y Unaya Menar. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Albany y Unay, por esta invitación y por supuesto siempre un placer estar con ustedes tratando de escudriñar en la historia, ¿no? Que siempre es interesante. Sí. Que siempre, bueno, que siempre nos da muchas lecciones en estos momentos históricos. Hay quien dice, bueno, que esto, por ejemplo, esto del virus de Wuhan va a cambiar la historia, va a haber un antes y un después y la humanidad va a transformarse. Sin embargo, vemos cómo estuvo el nazismo, tuvimos un hombre como Hitler y bueno, hay gente que se sigue dejando encantar por cantos de sirenas y por unos discursos como los de Hitler y como movimientos como el nazismo de pronto vuelven a resurgir en distintos sitios y uno dice, bueno, ¿será que la humanidad no termina de aprender? Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que fue la muerte de Hitler y esas horas, esos días finales de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, con ese último comentario, déjame empezar por decirte que un filósofo y poeta alemán, Friedrich Heinz, dijo que la historia enseña que la historia no enseña nada. Y digamos que es una frase muy cínica, obviamente, sí, porque pareciera que no aprendíamos de los errores del pasado, ¿no? Sino que, y de cuando en vez vuelven a aparecer cosas parecidas. Nunca son iguales, pero ciertamente claro, mucho que se parecen. En la universidad yo a mis alumnos les enseño eso cuando hablamos en las clases de primer año o primer semestre, justamente lo que es la historia, para tratar de entender qué es la historia, para justamente darnos cuenta de todo lo que va a venir después en términos de la materia, ¿no? Y justamente ese es un problema, ¿no? De que no aprende, pareciera que no aprendemos de los errores que se pasan y tendemos a repetir y nos dejamos encantar por cosas que ya demostradas absolutamente la historia que no sirven para nada, ¿no? Y sin embargo, quizás por el desconocimiento de la misma historia, pues entonces tendemos a caer en los mismos errores, ¿no? Ojalá que lo que nos está pasando ahorita con el coronavirus sirva para reflexionar y hacer algunos cambios que son absolutamente necesarios. Sí, señor. Ahora, profesor, con respecto a esos últimos días de Adolfo Hitler y finalmente qué fue lo que ocurrió y por qué se han tejido teorías de la conspiración con respecto a que no se suicidó como lo ha venido diciendo y reafirmando la historia, sino que huyó a algún país de Sudamérica. ¿Qué dice la historia exactamente? ¿Qué fue lo que supuestamente ocurrió? Sí, esos días finales del Tercer Reich, que han sido puestos en películas muy buenas, por cierto, algunas de ellas, de una muy vieja, todavía en blanco y negro, hasta más recientes películas sobre los últimos días de Hitler, que son muy interesantes y ciertamente tienen un basamento histórico bastante fundamentado. Lo que se tiene en términos de los testigos que estuvieron con Adolfo Hitler en los últimos días es que efectivamente él se suicida luego que ayuda a Eva Braun, su esposa, con la cual se casó en esos días justamente porque sí, nunca se había casado antes, sino justamente en el momento de morirse, que masticara la pastilla de cianuro para envenenarse, ¿no? Cosa que, por cierto, en esos mismos días también hizo
Goebbels y toda su familia, ¿no? Que es muy triste saber cómo una persona que ve fracasado su ideal toma la triste decisión no solamente de suicidarse él, sino que envenenar a los hijos, ¿no? Para que ninguno quedara vivo en el mundo desastroso que supuestamente iba a venir luego del fracaso del Tercer Reich. Una cosa un poco más cercano a la locura que cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso era parte de lo que se vivía. Pero todo lo que los testigos hablan de efectivamente el suicidio de Adolfo Hitler y la muerte de su esposa por el consumo de cianuro, ¿no? Entonces, a ver, eso es lo que se tiene y son múltiples testigos que hay desde personas que le servían a la pareja Hitler que sobrevivieron y que contaron lo que vivieron en esos últimos días. Eso está registrado en cantidades de documentos al respecto. Entonces pareciera que no hay dudas, por lo menos en términos de que se suicidó, ¿ok? Lo segundo que se tiene, también contado por algunos de los testigos del último momento, es que efectivamente el cuerpo de él y de Eva Braun fueron sacados del búnker que estaba debajo de la Cancillería y se les roció gasolina y se les prendió el fuego y se les dejó ahí en el jardín en uno de los jardines de la Cancillería alemana, ¿ok? Entendamos que Cancillería es el ejecutivo de ellos, ¿ok? Para que no confundamos Cancillería con la Cancillería nuestra, que es política exterior. O sea, la Cancillería alemana significa el ejecutivo, pues era el búnker del ejecutivo. También hay suficiente, digamos, datos sobre que eso fue de esa manera. ¿Por qué viene la duda? Bueno, la duda es porque obviamente los rusos, que son, o sea, los soviéticos, que son los que entran en Berlín primero, por supuesto, la obtención de Hitler, vivo o muerto, era sin duda un trofeo. O sea, el oficial, el soldado que diera con Hitler y lo digamos, lo sacara como aquí lo tengo, vivo o muerto, por supuesto que hace un trofeo y va a ser considerado un héroe nacional, ¿no? Entonces, hay toda una tramoya y una persecución en la búsqueda de Hitler entre los mismos grupos soviéticos, inclusive con los órganos de seguridad previos a la KGB, pero vamos a decir de donde salió la KGB, que justamente eso era necesario. O sea, tenemos al hombre que causó este desastre, entonces, y en ese sentido ser considerado héroe. Se genera una competencia entre los distintos grupos. Pero efectivamente se consigue unos huesos o unos cadáveres en muy mal estado, rociados de gasolina y quemados, al punto que no eran reconocibles las caras, sobre todo el masculino, pues de los restos del masculino. El hombre. Era el hombre, exacto, era muy, muy difícil reconocerlo. Y eso lo recogen los rusos y lo llevan primero a un sitio ahí mismo en Berlín, y luego lo van a trasladar un poco después, lo van a trasladar a Moscú. Sí, esos huesos, profesor, no, que quería preguntarle porque también hubo mucho celo de parte de los soviéticos de que nunca se supiera dónde estaba el cadáver para evitar que se creara pues en un sitio de culto para los todavía, se hablaban de todavía 8 millones de nazis que había en Alemania, de seguidores, de simpatizantes del sistema nazi, y no querían que aquello se convirtiera en un sitio de peregrinación, de culto, etcétera, ni para esa generación ni para las posteriores. Claro, Stalin, a ver, Stalin que también no, vamos a decir que no era un santico, ¿no? Claro. Stalin también aprovechó esta circunstancia, yo creo que con dos objetivos fundamentales. Dejar la duda sobre si Hitler se había muerto efectivamente o escapado era muy importante para los soviéticos en dos sentidos. El primero, mantenía a sus tropas en un absoluto estado de alerta con respecto a la posibilidad de una reacción de los nazis en la propia Alemania. Segundo, le echaba la culpa a Occidente de que supuestamente habían ayudado a escaparse a Hitler para algún lado, de alguna parte, ¿ok? Y que el propio Occidente estaba interesado en que Hitler no apareciera. Digamos, en las típicas tramoyas de las mentiras comunistas y de esos inventos que hacen para justificar lo injustificable, ¿ok?
Ellos mismos estaban, por supuesto, muy interesados en dar con Hitler porque por lo que estábamos hablando del prestigio que eso significaba. El hecho es que estos huesos que consiguen, ellos los investigan. Llegaron inclusive a conseguir el asistente del odontólogo de Hitler, al cual interrogaron y el cual les facilitó la data sobre la dentadura de Hitler. Le hicieron los exámenes a la mandíbula que la tenían, ¿ok? Y efectivamente la mandíbula demostró que esos eran los restos de Adolfo Hitler. Entonces, ahora eso, por supuesto, esos datos se los tragaron ellos no lo hicieron público, ellos dejaron que la duda corriera, duda que va a empezar como pasa en estos casos, a multiplicarse, gente que decía que se lo había encontrado que sí en Colombia, gente que decía que vivía en una cueva, en un búnker metido en Suiza, lo del escape en submarino. ¿No lo habían visto caminar por ahí por algún hospital militar? No, esas cosas no lo vieron por ahí. Bueno, de hecho, hay algo... Pudo haber alguien que lo vio caminar en el hospital militar de Berlín, yo qué sé. Que bueno, por eso cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero efectivamente sí había gente que le decía que lo había visto. Y en algunos países de América Latina y en algunos países de Europa también. Lo interesante es que a veces eran al mismo tiempo, o sea que tenía no solamente que quedó vivo, sino la posibilidad de estar en dos lugares a la misma vez. Pero el don de la ubicuidad. Exacto, o sea que wow, que es interesante. Pero claro, cuando tú no tienes la certeza, y vaya que a los seres humanos la certeza es ciertamente muy importante, entonces se presta para cualquier tipo de conjeturas. Algunas conjeturas en la historia han demostrado ser reales, o sea que no eran conjeturas, sino efectivamente la duda llevó a una nueva historia, pero en otros casos es simplemente eso, ¿no? Teorías conspirativas y todo aquello, y por supuesto, eso significa publicación de libros, cantidades de historias, programas de televisión y todo aquello que, bueno, uno entiende, ¿no? Es parte inclusive del entretenimiento que puede haber, pero muchas veces algunas de esas cosas no tienen un basamento histórico real. La verdad, ¿cuál es? Que esos restos estuvieron en Moscú guardados hasta que, si mal no recuerdo, fue Andropov que mandó a desaparecer los huesos de Hitler y los cremaron, exceptuando la mandíbula, ¿ok? Fue lo único que quedó, ¿ok? Porque la mandíbula lo que le había dicho que esos restos eran de Hitler. Esa mandíbula, en 1973, ¿ok? Andropov creo que en esa época era el jefe de la KGB. Por esas cosas fabulosas que pasan, fueron investigados tanto por la Universidad de California como una universidad que se me da el nombre ahorita en Suecia, ¿ok? Y el estudio de ambas universidades es que efectivamente los dientes que estaban en esa mandíbula pertenecían a Adolfo Hitler. Entonces, digamos, ahora tienes no solamente el hecho de un estudio de un grupo político o unos científicos con alguna tendencia política particular de los soviéticos, sino que tienes dos universidades de dos países distintos llegando a la misma conclusión que efectivamente eso eran los restos de Adolfo Hitler. También la duda, pero bueno, a ver, siempre somos capaces de decir que no creemos lo que nos están diciendo, aunque nos lo estén diciendo, o sea, sí. Y si no queremos creer algo por lo que eso pueda significar, inclusive vamos a hablarlo del punto del lado de los nazis que quedaron y que sí se movieron por distintas partes del mundo, también les servía la imagen de que de que el Führer no murió, de que venció a la muerte, que el héroe, ¿no? El que a pesar de todo lo que las maldades que le hicieron, etcétera, sobrevivió en contra de los malos soviéticos comunistas y todo aquello. También sirve para generar, digamos, a unos adeptos a que mantengan la esperanza de que él está y algún día aparecerá para volver a ser el líder de una causa justa como fue la causa nazi. También sirve para eso, o sea, vamos a estar claros, ¿no? Pero pareciera que la historia, a ver, lo que dice, eso eran los restos de Adolfo Hitler y no queda duda al respecto. Todo lo demás, por supuesto, uno puede hacer uno puede decir, los rusos también estaban mintiendo porque les convenía decir que ellos habían conseguido a Adolfo Hitler y eso lo dejaba a ellos en una posición de prestigio después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chévere, o sea,
yo puedo decir que todo el mundo me miente, y yo puedo decir que no le creo creer a nadie porque no le quiero creer a nadie. Bueno, eso puede ser una posición, y por ahí tú puedes llevar una investigación y efectivamente encontrar, vamos a decir, pedazos de cabo que pareciera llevarte hacia un destino distinto al que por lo menos históricamente ha sido probado. ¿Okay? Pero dice el profesor que los rusos a eso de 1955, en los 50, dijeron, reconocieron finalmente que sí, que se había muerto Hitler, pero no mostraron mayor evidencia de que así hubiese sido. O sea, el reconocimiento no fue, dejaron como esa puertita abierta para que la gente pensara lo que quisiera, o sí, finalmente también lo reconocieron. No, yo creo que eso fue lo que ellos dijeron. Lo que dijeron fue que efectivamente eso eran los restos de Hitler y no les quedaba duda que se había muerto. Empezaron las dudas, ¿no? Que si se había suicidado, que si lo mataron, etcétera. De hecho, hay una historia por ahí de que encontraron el cadáver de uno de los dobles que tenía Adolfo Hitler, avaliado, pero entonces dijeron que ese no era Hitler, sino era uno de sus dobles que trabajaba con él en el búnker. Entonces, claro, nuevamente tú consigues en ese país a Hitler, esta Hitler, no es, este es un doble, bueno, ok, claro. Este es un doble, entonces imagínate la posibilidad de decir, bueno, ¿y cuántos dobles podría tener? Y no será que el doble, los huesos que encontraron es el doble y no del que era de verdad. El original. Exacto, ahí tú puedes, nuevamente, tú puedes armar una cantidad de especulaciones sin que sean necesariamente verdad, sino simplemente una duda razonable. Yo sí creo que en el caso de los soviéticos, sobre todo esa era de Stalin, y quizás hasta un poquito después, quizás hasta Brezhnev, siempre jugaban con la mentira, siempre jugaban con las intrigas y dejar las cosas sin aclarar. De hecho, cada muerte de un líder soviético pasaban meses hasta enterarnos efectivamente de lo que había pasado, o sea que si se había muerto, no se había muerto, cómo había muerto, etcétera, y eso tiene que ver mucho con el control del poder, cómo tú pones de acuerdo a las partes para ver quién sustituye. Por cierto que en algunos casos no los ponían de acuerdo, sino que simplemente o los metían presos o los exilaban o le daban un viaje sin retorno, para ver quién sustituía. Entonces se tomaban un tiempo mientras reconocían la muerte de alguno de los líderes. Tratando de controlar los daños colaterales, podríamos decir, que implicaba esa muerte. Pero además ellos tienen como una tradición en eso, ¿no? Porque también cuando mataron a la familia real, a los zares y a toda la familia, también durante muchísimos años fue un misterio qué pasó con Anastasia, por ejemplo, ¿no? Sí, una de las hijas que no se encontró el cadáver hasta hace no muchos años, donde descubrieron que simplemente estaba enterrada unos cuantos metros más allá y apareció y se demostró que sí era también miembro de la familia Romanov, etcétera, y eso incluso llevó a exámenes de ADN a la familia real británica, porque tenían alguna conexión y otras casas reales donde había ADN similares para poder demostrar que realmente sí era parte de la familia Romanov, ese cadáver que habían encontrado de esa niña. Claro, porque además imagínate si efectivamente la Anastasia que apareció, que después demostró que no fue esa, era Anastasia, que también murió, vivió en los Estados Unidos hasta los años 90, creo que fue que murió. Claro, si ella era la heredera de la corona, bueno, imagínense en este momento que sería cuando sería ella la heredera de la corona, y por supuesto la heredera de los palacios, de la riqueza, etcétera, 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 más la riqueza de los Romanov que lograron sacar de Rusia cuando estaba la revolución. O sea que nuevamente, pues ahí obviamente habían riquezas muy grandes involucradas que da para todo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero yo sí creo que parte del problema está, digamos, en esa tendencia del comunismo de esconder las realidades, o sea, de que no quede claro qué pasó, de jugar con la duda de las personas. Es un método, está usado y lo siguen usando hoy en día. Cada vez que pueden es justamente cómo engañar, cómo generar dudas, cómo decirte medias verdades, cómo presentarte parte de la verdad, pero luego te saco al propósito un contrario para que dudes de la verdad que te estoy presentando
pero después no puedes decir que yo no te presenté la verdad. Yo te la presenté, pero algo tú no creíste, pero Sí. que creo la duda, ¿ok? O sea, es un juego, oye, macabro, porque juegas inclusive con la psicología de las personas, ¿no? Que Para necesitan... nada, profesor, para nada, porque al final todo termina descubriéndose, o sea, las mentiras no Sí, son por siempre. Entonces, bueno, tarde o temprano, como que dicen, nada se oculta bajo el sol, o sea, Así es. tarde o temprano sale, o sea, eso es así. Claro, pero Y eso lo lo que hemos visto hablan de recientemente, incluso, la profesor, lo vimos preocupación, hace poco con el mes y pico que estuvo desaparecido Daniel Ortega, lo vimos también con Kim Jong-un, desaparecido mes y pico, lo vimos con el caso del coronavirus es de correcto. Wuhan, donde se negó que existiera eso, se metió preso, se terminó matando al médico que lo denunció, y al final, bueno, ya están un montón de muertos, ¿no? Si, digamos, esas son prácticas que terminan siendo, esas mentiras terminan siendo, pues, sumamente letales, ¿no? Y sumamente Claro, lesivas para el resto de la humanidad. eso es lo que es grave, porque sí, la verdad, tarde o temprano saldrá y la sabremos, Sí, pero el problema es el daño que causas en el proceso, claro. eh, que, mientras que, que es lo que es muy lamentable y que sigan utilizando los mismos métodos. Ahora, sí. volviendo a Hitler, sin duda que la muerte del líder, por supuesto, es clave para una enorme cantidad de cuestiones que van a venir en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. O mantener la imagen de ese líder vivo, por lo que eso significa con el miedo de un retorno, ¿no? Sí. Sobre todo cuando tú a la muerte o a las dudas de la muerte de Hitler le sumas la duda sobre una enorme cantidad de oro que también se extravió supuestamente o se escondió, y vienen todas esas teorías de que están en unos lagos suizos en el fondo del lago y todo aquello. Entonces, claro, imagínate que tú estás mezclando la muerte de un líder como Hitler con una enorme cantidad de riquezas que podría efectivamente regenerar el proceso del nazismo en el futuro en alguna parte del Así es. mundo. Y eso Fíjate, significa que entonces yo tengo razón de hacer lo que yo hago para protegerme de esos malucos que van a venir más adelante. pero fíjense que con Ay, relación a esto de personas que pudieran convertirse en herederos o podrían convertirse en portadores del legado, etcétera, etcétera, todos esos discursos que se suelen dar, tenemos entendido que el apellido Hitler desapareció de Alemania y de Austria. O sea, no existe un Hitler en esos países. O sea, no hay un hermano, no hay un sobrino, no hay un familiar, no hay una tía, no hay. O sea, ese apellido fue borrado completamente también borrado. de Sí. la faz. Yo no sé si por razones legales que se prohibió utilizar ese apellido o por voluntad propia de esas personas que decidieron cambiarse el nombre y que nadie los identifique con ese señor. Bueno, recientemente, ya que dices eso, Sí. recientemente salió una declaración de la hija de Stalin, que vive en los Estados Unidos, que dice que ella sigue sufriendo por su apellido el legado que dejó su padre. Claro. Cuando ella tuvo que huir, ella tuvo que huir de Rusia por las barbaridades de su padre. Y ella dijo recientemente, hace no mucho, que ella seguía sufriendo por su apellido los legados de su padre. Claro. Entonces no me extraña que, a ver, sabemos que por lo menos no hay hijos de Hitler, por lo menos eso Sí. nunca salió, ¿no? Hay todo un cuento de un experimento con genes de Hitler, hicieron una película famosísima que se llamaba, Claro. creo que era Los Niños de Brasil. Los niños de Brasil, sí, señor. Horrorosa, Muy horrorosa, sí. buena. Exacto, que entonces que supuestamente implantaron los genes de Hitler en unas mujeres, y entonces de ahí salieron unos hijos, etcétera. Hay todo nuevamente otro cuento que puede ser muy interesante como película y como entretenimiento, pero con poco basamento histórico real, En la ¿no? Y realidad. científico real, ¿ok? Para eso sirve, o sea, para eso, y ojo, y yo la veo feliz de la vida y la gozo, o sea, porque ciertamente es muy interesante, inclusive la especulación que se puede dar con las capacidades científicas que los nazis lograron tener durante la Segunda Guerra Mundial, que sin duda hicieron unos avances Sí, señor. impresionantes, ¿no? Gregory Peck Este, ¿a quién era el otro actor? Ah, se me va a olvidar ahorita, el que hacía del cazador de nazi, Laurence Olivier. Laurence Olivier y Gregory Peck eran los actores de esa película. Muy sí, bien, exacto. muy bien. No, Mosca, voy a hacer una aclaratoria porque acabo de decir que hicieron avances científicos muy interesantes. No soy nazi, no estoy de acuerdo con los nazis,
me parece un desastre. Ahora, hicieron unos avances a costa del dolor humano y de la tragedia humana. Sí, lo hicieron, y lamentablemente. Porque, fíjense, a mí los alumnos me preguntan muchas veces sobre el Holocausto. Y yo les digo a ellos, miren, señores, holocaustos han pasado en la historia varias veces, no es la primera vez. ¿Cuál es la diferencia con el caso de Adolfo Hitler? El que se tuvo la capacidad técnica para organizar científicamente y en una manera perfecta, casi como reloj suizo que funcionara, el exterminio sistemático de un grupo de personas. Nadie había hecho eso antes, y por ahora, gracias a Dios, nadie lo ha hecho después. Amén, ahora, que así sea. Esa es la gran diferencia. Ahora, si tú le pones cantidades de muertos, por favor, los rusos solo en rusos se llevaron 20 millones de muertos durante la época de Stalin. Y los chinos también, en la época de Mao, hubo tal vez más muertos que en Rusia y que en China. 70 millones de chinos durante la Revolución Cultural. O sea, a ver, si es por cantidad de muertos, pues bueno, Hitler no está en el primer lugar. Ahora, eso no excusa lo que Hitler hizo. Claro. Lo que Hitler hizo fue sistematizar un sistema de exterminio, además por razones religiosas, raciales, etcétera, que es una cosa simplemente brutal, como nunca antes y nunca después. Vamos a decir que los rusos mataron gente de la forma más normal y corriente, a tiros, fusilados, frente a un hueco y enterrados para que nadie los encontrara. Así encontraron medio ejército polaco muerto, que gracias a Gorbachev, que abrió los archivos de la KGB y se logró demostrar dónde estuvieron una cantidad de soldados polacos cuando los rusos invadieron Polonia a la misma vez que Alemania, empezando la Segunda Guerra Mundial. Porque y esto da para otro programa, profesor, pero el tiempo no nos acompaña y lamentablemente, sí, qué fastidio, porque además muy, muy interesante todo lo que nos ha compartido el doctor Rafael Punceles, profesor de Historia de la Universidad Monte Ávila, a quien agradecemos que haya